Y ese es el primer, es el acto que desencadena la violencia en el mundo, porque Brutalus, el primordial de la violencia, sangró así como en una película de samuráis, y sangró así como a través de toda la creación, Ujú. y eso hizo que la creación se volviera violenta. Y levanta la cara y estaba llorando de la Sí, rabia, weón. Pero literalmente llorando, weón. sí, Y fue muy brillo, weón. fue muy buena. Los nigromantes están rotos, definitivamente están rotos, porque claro, al principio parten muy lentito, pero Corvus ya está en ese punto en el que anda con un séquito de esqueleto y ya está como mete mucho daño solo por economía de acción. Hoy día nos convoca otra cosa igual de importante. O quizás más importante que el trabajo. ¿Qué cosa, Diego Fischer, tabernero de la taberna Roca Roja? Hablar de la taberna de Roca Roja. Ah, O su serie favorita de la gente, Recordando Galmor. oh, maravilloso, soy que estuve esperando esto tanto rato. Sí, yo también, weón. Sí, de hecho, yo estaba así como. Ya se me va a olvidar todo, weón. Así como si no pudimos grabarle el lunes siguiente, weón. Oh, sí. Bueno, es que la partida pasada estuvo buena, estuvo cortita, eso sí. Pasa que, bueno, el narrar y el jugar tiene altos y bajos. Yo creo que esta partida fue como un valle, tal vez, como en estos picos y valles. ¿Cachai? La partida anterior, la número 7, fue un pico. O sea, la weá fue acá el nivel de emoción. Oye, la chucha. Pero este fue un valle, pero un buen valle. Y te voy a dar mi argumento porque como Dungeon Master de la partida. Hubo poco combate, sí. Pero estuvieron esos momentos de roleplay que son tan necesarios y que valen los nombres de los juegos de rol. ¿Cachai? La parte del rol es importantísima, incluso en un juego de simulación de combate como es D&D. Y siento que se pudo ver mucho de los personajes. Se pudo ver mucho de Corvon. Siento que cada vez estamos viendo más como este desarrollo de Corvon. Y también Felipe siento que está cada vez más cómodo con su nigromante y cada vez ve maneras más creativas de utilizar a sus esqueletos. Eh, y estoy muy emocionada para cuando pasemos a la siguiente layer de la maldición, que ya vamos a hablar más adelante de eso, porque tú te acordás de Galmor anteriormente, te acordás Sí. que van pasando cositas, ¿cachai? Entre ellos no muertos más inteligentes. Uf. Y estoy muy emocionado por eso con el personaje de Felipe. Lo otro, vimos un poco de la historia de Sabachi. Todo esto lo Sí. vamos a hablar en detalle más adelante, pero solo estoy... El índice. Es el índice, claro. Que cagado con el trabajo de título, ese es el problema. Claro, es el index de todo esto. Y la partida pasada aprecié mucho el roleplay de Félix. Siento que, de hecho, la partida pasada cuando me estaba volviendo con Félix en el auto, como que al fin me hizo clic algo en el cerebro y lo van a entender ya cuando lleguemos al final del capítulo. Pero Galad, Corbon, Folken y Niushas, o Savashi, porque recordemos que tiene esos dos nombres, tienen toda esta crónica es sobre culpa del superviviente. Oye, sí, weón. Y vamos a hablar en detalle de eso, porque creo que eso para mí como Dungeon Master termina de marcar en piedra de qué se va a seguir tratando la crónica en adelante. Y un poco este viaje que están teniendo ustedes en Galmor en el que están aprendiendo a vivir con su culpa y cómo cada uno sigue luchando. Desde mi punto de vista, Galad lucha con la culpa de seguir viviendo intentando cumplir la misión por la cual... La misión que lo llevó a donde está, ya, como sin dar spoilers. Newshas intenta desconectarse lo más que puede de su humanidad y ser cada vez más un animal o un cazador perfecto para esconder su corazón de este dolor. Corbon tiene una misión de venganza contra los que le quitaron lo que él quería. Y por otro lado está Folken, que viene a ser como la luz en la party. Que Folken hace algo muy particular que los otros personajes en la partida no hacen. Folken trata de vivir como las personas que él perdió. Y trata de recordarlos en su forma de actuar. Trata de ser como ellos fueron en vida. Y me Qué parece buena genial. descripción. Una vez entendí eso y yo quedé como maravilloso. Maravilloso. Así que digo, Qué partamos. bacán, weón. Sí. Y si quieren saber más de la historia de Galat, únanse al próximo Recordando a Galmor porque me toca llorar a mí la próxima partida. Así es. Bueno, tú partiste contando una historia como esto que hacemos de cuando yo estábamos jugando Fluvión y yo conté el mito de la creación. En Claro. un principio no había nada, solo oscuridad. O sea, En eso... la nada el Congreso dijo,
Hágase la luz. Sí. Em, Ahí fueron demandados por la Iglesia Católica. Plagio. Bueno, eso, perdona que te quite el micrófono, pero no fuiste tú quien empezó con eso. Yo hice el mito de la creación en la partida número 5 del Galmor original, si no me equivoco. Sí, pero era... Ahí partió todo el mito con Lord Ello, que Lord Ello dice por primera vez, hágase la luz. Sí, por eso no lo tenía registrado. Y después después sigo contando estos mitos de los dioses y de cómo iba un poco la perspectiva de todos sobre cómo llega la creación de Runalun, antes de que se llamara Runalun. Y después pasa que llegamos al final de Galmor, ocurre lo que ocurre, y Lord Ello es reemplazado por el concilio. Algún día deberíamos hablar del Galmor antiguo y contarlo todo. Claro. Pero más adelante, porque spoilers. Y... por eso no lo tenía registrado. Porque era como, pero sí, así como... Pero claro, pues si me inspiré en que tú contabas esas cosas antes de la partida. Claro. Pero y hablaste de Kaiger, de este dios que es como de los dios hongo. Claro, que Kaiger... partí la partida contando el mito de Kaiger. Que Kaiger, después de la guerra de los primordiales, Kaiger es este primordial que es el gran árbol. Los primordiales son como los titanes de la mitología griega. Son estos conceptos primordiales, como su nombre lo indica, que abarcan el absoluto de su nombre. En el caso de Kaiger, Kaiger es la naturaleza, la vida. Y si bien hay dioses que representan estos mismos conceptos, los dioses dominan los conceptos, como que son... Ellos toman estos dominios mientras que un primordial es ese dominio y por lo tanto los primordiales no pueden morir realmente. Entonces los primordiales tienen esta forma de vida muy extraña en la que se manifiestan terrenalmente y al mismo tiempo van más allá de la terrenalidad. Y durante la guerra primordial, en el mito pasa que Kaiger renuncia a los titanes, iba a decir, a los primordiales, se une a los dioses y ayuda a el dios de la muerte a enfrentarse al primordial de la violencia. Y Kaiger atrapa al primordial de la violencia con sus enredaderas, con sus raíces, y eso le permite al primordial de la muerte acercarse con su espada y cortarle el cuello. Y ese es el primer, es el acto que desencadena la violencia en el mundo, porque Brutalus, el primordial de la violencia, sangró así como en una película de samuráis, y sangró así como a través de toda la creación, y eso hizo que la creación se volviera violenta. Que hacer palabras de poder, películas de samuráis de esta en blanco y negro. Todo el rato, Sí. Samuráis y cowboys, palabras de poder. Y bueno, la historia que yo partí contando la partida pasada es la historia de Kaiger. Kaiger, después de eso, se ve tan horrorizado, él representando todo lo que está vivo, participó en un acto de muerte y él se retira. Después de la guerra se retira, jura nunca más volver a hacer daño y trabajar en pos de no volver a hacer daño nunca a nadie. Y se vuelve el árbol, el gran árbol que conecta los mundos. Que una forma de viaje a través de las raíces de Kaiger. Si tú llegas a Kaiger en el plano material, a través de Kaiger podías empezar a viajar a los otros planos en Runalun. Entonces él se retira al Evergreen, este bosque eterno y verde, que viene a ser el reino de Drasilgar. Y ahí queda como crea este semidominio de Kaiger, donde está ahí y solo algunos pueden llegar a él. Y ahí Kaiger entonces hace los Fey. Y él es el primordial que crea el Feywild. ¿Cachai? Como un espacio donde la muerte como tal no existe, donde todo es más idílico, todo es más tierno, un lugar para niños, pero que también tiene sus lados oscuros que Kaiger no puede evitar que surjan, que es bajo sus raíces, que es el Feydark. Y partí contando esa historia para dar inicio a la primera escena que ocurre en Drasilgar, que es en un recuerdo de Savachi. ¿Te acordáis cómo fue? Sí, estaba peleando con un moderador de cromo. Estaba ahí así, brígido, y notaba que tenía una weá en la guata que se movía. Claro. Y estaba medio deliteado y va y lo mata y le abre la guata para ver qué tenía dentro. Y de ahí sale... no me acuerdo qué ¿era un botas roja? Sí, un botas rojas, sí. Sale un botas rojas. Que es un Fey malo. Claro.
Oigan, si quieren saber qué es un mediador de cromo, vayan a nuestro Patreon. Ahí lo van a encontrar y desde $3 van a poder saberlo antes que cualquier otra persona. Y si no, van a tener que saberlo en formato Pay As You Want de aquí como a 5 años, porque en verdad cuando terminemos ese manual... Pero va a ser el mejor manual de la vida. Sí. En fin, Savachi libera a Botas rojas. a este Botas Rojas del merodeador de cromo y se lleva el cadáver del merodeador de cromo para comerlo, porque es un cazador, en su ciudad. ¿Cuál ciudad era? No tengo idea. No, mira, acá no lo tengo anotado, así que... Creo que era Cormantor. Creo que era mi versión de Cormantor en Drake's Landing. Según lo que tengo acá es que ahí está el templo más importante de Kaiger. Sí. El tema es que cuando llega empieza a sentir este aroma a humo y ahí corre por la ciudad peleando con mercenarios que no sabe de dónde salieron. Ve hadas con las alas arrancadas que están en el suelo, orcos que les faltan los colmillos los colmillos de la mandíbula inferior. Se empieza a encontrar con todo este pillaje de cazadores furtivos que se da en África, pero con seres fey. Y finalmente llega al templo donde está su pareja, que es una de las sacerdotisas más importantes de Kaiger, y escucha los gritos de ella, pelea por este templo con un montón de mercenarios, venciéndolos a todos con su destreza en la espada, y finalmente la encuentra ella en el piso inconsciente, parada junto a un asesino de la lengua viperina. Uh-huh. Y este asesino de la lengua viperina está hablando con la voz de ella y él era el que lo estaba llamando. El asesino le pide que le explique cómo romper la barrera para llevarse una reliquia que está ahí. Savachi se niega, sacrificando la vida de su pareja. Uh-huh. Pelea con él y pierde. Y vuelve hoy en día en el campamento en el que estaban. Aquí tengo que decir una cosa muy notable, que Stefano cuando se preparó para esa escena, porque supongo que igual habían conversado una parte. No conversamos nada, si eso es lo mejor. Es que el weón mira para abajo y levanta la cara y estaba llorando de la rabia, weón. Pero literalmente llorando, weón. Sí. Y fue muy brillo, weón. Fue muy buena la escena. Estefano, siempre que... Yo me acuerdo cuando tuvo una escena similar con Stefano, cuando él era Acer en Galmor original, que en esa partida él era hijo de Logan. Y partí narrando la creación de... O sea, cómo Lura asciende a ser diosa y cómo los luxianos fueron creados a partir del oro para representar la perfección del oro en la mortalidad. Y resulta que esa escena no era un narrador omnisciente, sino que era Logan narrando, como contándole la historia de los luxianos a Acer. Y también Stefano cachó el tiro y ¡pum! Y se puso a rolear perfectamente esa escena. Y creo que eso lo tenemos grabado. Sí, eso me voy a decir. No desde el principio, pero sí una parte, así que voy a ponerla aquí. Probablemente nos congele. Sí. Si puedo, nos voy a poner color dorado. Eso. No sé si lo voy a ver. Como con este ítem culiado del LOL. Sí. Como que el Golden Hourglass, una wea así que hay como... ¡tin! Lo mismo. Y si no, quizás pongo una imagen de Logan hecha con IA aquí, weón. Sí. Y voy a poner el audio. Los primeros canes y los convirtió en los primeros dracadianos. Aler, el dios del amor, hizo lo mismo con mariposas para hacer a los belmarianos. Y a su vez su hermano, el dios de la guerra, hizo lo mismo con las hormigas para hacer a los bronzodianos. Pero había un dios muy olvidado en el tiempo, dado que su avaricia era tan grande que no quería que sus creaciones fueran como las de los demás. Él no buscaba enaltecer una vida inferior para crear algo similar a él. El luminoso, como se lo recuerda ahora en algunos textos que aún existen de él, forjó a la primera luxiana de oro puro. Se dice que trabajó por 1000 años para crear esta luxiana. Y de ella creó al primer luxiano,
Así nace el pueblo del oro. No es más de unos 10.000 años después que una de sus creaciones tan perfectas decide arrebatarle su dominio. En la primera guerra de las placas que ocurrió después de la guerra por el plano material. Lura, con una lanza forjada de oro, atravesó el corazón de su padre y se manchó con su sangre divina, el ícor, capaz de hacer a cualquier mortal inmortal. Y tomó el dominio de la luz. Es de ahí que los luxianos sean un pueblo que necesita justicia y orden. Porque sin el orden, hijo mío, seríamos como los animales. Y tal vez tú me querrías quitar mi corona algún día. Pero eso, fue una escena inicial genial. Mi estilo de narración es muy... mi estilo de narración es muy cinemático, por así decirlo. Me gusta generar como esta película en conjunto con todos y conversar previamente estas escenas con los jugadores. No mucho, porque me gusta también que el mismo jugador se impresione por lo que está pasando, pero sí les digo con antelación, como Diego, sabéis que la próxima partida te toca a ti, así que anda metiéndote en personaje porque vamos a tocar tu historia. Por fin me toca. Y esa vez le dije a Estefano como, oye, para que sepas, cuando hoy día voy a partir contigo. Y Estefano me dijo, dale. Así nomás, weón. Sí, dale, yo le dije, oye, para que sepas, voy a partir contigo. Y fue lo mismo que le dije a Felipe. Felipe, cuando tocó la escena de Corbón, él llegó y yo le dije, oye, ¿tenía algún problema si parto narrando contigo hoy día? Y el Felipe como, tendré que poder nomás, pues. Tocó nomás, pues. Tocó nomás y fue genial. Yo definitivamente vivo por esos momentos. Vivo por esos momentos en los que podemos expandir, no sé si expandir, pero enfocarnos en alguna lore en específico del mundo, ¿cachai? Acá saber un poco más de Kaiger, marcar un poquito en piedra un poco más de cómo es la imagen de Kaiger, o tener la idea de qué papel juega en toda esta cosmología y de paso tocar un personaje. Me encanta eso. De hecho, en Lux Victor, que es otra partida que estoy jugando con mi pareja y otro grupo de amigos, ayer partí narrando sobre el desierto de Cairés. Y mi narración inicial de qué es el desierto de Cairés es que durante el duelo de los primordiales con los dioses, los fragmentos de piedra que volaban de los primordiales de la tierra estuvieron moliéndose por miles y miles de años durante miles de batallas, científicamente correcto, hasta que se generó el desierto de Cairés. Entonces el desierto en sí es un cadáver primordial. Brígido. ¿Cachai? Entonces por eso es tan mágico y tan lleno de misterios, ¿cachai? Y por eso el dios que rige sobre el desierto, junto con varios dioses, pero el dios más importante es el dios de los misterios y la arena. ¿Cachai? Que es como una suerte de dios nigromante, que siento que es muy perfecto para un desierto con todo este tema de momias y la vida más allá de la muerte. Normalmente asociamos el desierto aquí a la muerte y todo eso. Sé que hay alguien en los comentarios que va a decir... No, claro, pero yo estoy hablando específicamente hablando como del Cairo, sí, de Egipto. O sea, además es la percepción que tenemos normalmente de un desierto. Uno piensa desierto, muerte. Sí, lo más normal. Claro. Yo siento que uno piensa desierto y uno piensa en... Es porque yo creo que hay muchos biomas que podemos asociar a muerte, como la tundra. Uno lo puede asociar a muerte, pero yo creo que lo que pasa con los desiertos es como esta soledad y este misterio, estas ilusiones que pasan cuando el calor es demasiado fuerte y uno ve espejismos. La idea del espejismo siento que es muy mística también. Eso es lo que yo siento. Siento que el desierto es una forma muy cruda de morir. Esa es la wea. Porque claro, la tundra te da frío. Hay un video de Jacob Geller, que voy a dejar por aquí el nombre, que es súper bueno, está en inglés, pero... tiene que tener subtítulos. El del miedo al frío. Sí, el del miedo al frío es súper espectacular y sí, es terrible. Pero claro, normalmente cuando estáis como en nieve o cosas así, igual hay animales, probablemente también hay bosque, cosas así. En el desierto estáis solo. Sí, po. Solo. Quizás hay vía, pero está por ahí escondida, ni siquiera la veis. Po. Sí, esa es la weá. Sí, po. Es como la muerte en desolación. ¿No? Qué weá más terrible. Sí, algún día hay que hacer una campaña completa que sea en el desierto de Cairés, porque siento que es un espacio muy interesante. Lo he explorado un poco en otras partidas, pero poquito. Como que me da miedo meterme de lleno con el desierto de Cairés sin la parte correcta. Como que
Como sin ofender a nadie que haya jugado conmigo, siento que tiene que ser como contigo. ¿Cachai? Tiene que ser con una parte en la que estés tú, ¿cachai? En la que esté Estefano, ¿cachai? Como esa calidad de jugador, ¿cachai? En la que es como que los pensamientos y los diálogos fluyen así como pum, 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 pum. Sí, sí. Muy brillo, la verdad. Pero eso con la narración inicial. Y después pasó que repasamos la información que obtuvieron después de haber matado al falso Yargan. Sí. Y Makoto Chicho, como le decía. El Makoto Chicho. Claro, que era falso, habíamos quedado en eso. Claro. Y que, claro, le cortaron la cabeza y la weá, y que era falso, que había muchos, en verdad, y que era un cuerpo el real. Entonces, ¿habíamos logrado impacto? Sí, probablemente. Ahora Lux sabe que no está, weón, seguro. Pero en verdad tampoco es como que hayamos logrado tener un vuelco tan grande en la guerra. Y también la balanza de Lura. El arma de destrucción masiva por excelencia. El tactical nuke de los luxianos. Yo creo que cuando le pidió a Lura una weá que pueda nivelar la batalla, y Lura pensó que estaban hablando de elevación terrestre, weón, porque claro, que chucha. Un bombardeo de alfombra. Sí. Absolutamente. Bueno, y con la balanza Lura decidimos deshacernos de la balanza de Lura, porque es tan peligrosa que esta weá se tiene que ir. Así que, qué mejor lugar para esconder las cosas que el mar. Claro. Ahí hicimos un poco así de metagame, pero buscamos cuánto es el alcance de detectar objetos. Claro. Que supongo que algún jugador lo habrá sabido. Sí, en teoría, así como creo que Felipe tiene detectar objetos entonces, en su lista de hechizos, entonces fácilmente puede saber como, tal vez no metros, pero puede decir, no, el océano es tan profundo que no podría. Sí, y cachamos que era 30 metros, entonces fue como ya, anda a dejarlo en la fosa culia más profunda que podáis. Sí. Y ellos se la pasaron en un esqueleto. Sí. Y el esqueleto fue ahí. Me imagino, weón, el esqueleto así como peleando, weón. Sí, yo me imagino el esqueleto como llegando y encontrándose con un kraken, porque le dijeron, sigue derecho hasta que encontré la fosa más profunda. Se encuentra con un kraken y más allá hay una fosa más profunda y el esqueleto como... Así a los Bloodborne sacando así como su espada toda hecha mierda cerrada, weón. O sea, me imagino como los esqueletos del Dark Souls, que los ¡pah! Y la weá explotan. Y el weón se rearma. Sí, pues. Pero porque cuando les pegáis muy fuerte y le hacéis mucho daño, no necesariamente los matáis, pues se arman. Sí. Y después le pegáis y se vuelven a levantar, me imagino la wea así. Bueno, y a todo esto, el Corvon, bueno, los necromantes están rotos, definitivamente están rotos. Porque claro, al principio parten muy lentito, pero Corvon ya está en ese punto en el que anda con un séquito de esqueleto y ya está como... Mete mucho daño solo por economía de acción. ¿Cachai? Porque cada turno de él cada esqueleto pega un D6 más... el modificador de magia de Corvon, que no es poco, ¿cachai? Es como un más 5. Entonces están todos los esqueletos pegando 6 como mínimo. Si es que pegan, porque igual puede ser que no peguen, pero igual tiene muchas probabilidades de pegar. Entonces la otra vez estaba como corriendo números y decía, bueno, hay muy pocos encuentros en los que los esqueletos no den una ventaja brígida. Sí. ¿Cachai? Como solo contra enemigos holy, que los buenos varios hacen como ¡pum! Y desarman a los esqueletos. Que probablemente todos los guerreros brígidos deluxe tienen que tener todos los buenos deluxe son holy, ¿cachai? Igual es importante tener en cuenta eso. Pero al menos en el continente y con monstruos más tontos como dinosaurios y cosas así, los esqueletos son la media arma. Sí. No, si está brígido esa weá, Corvon. Es como... Galath es como que se empieza a hacer el tecito así. Y de repente cacha que quien se acerca a Corvon, le vuela la cabeza y sigue así cocinando. Sí. Mientras los esqueletos pueden dejar la caga. Y Galath recibió, no me acuerdo si ahí en el campamento más adelante recibió una carta. Sí, fue poquito después, porque ahí conversamos con Lady Berta y le preguntamos cómo era que hacían que sus perros vivieran tanto. Y Lady Berta le explica el pacto que hacen. Claro. Con los perros en Bracadia. Que comparten su vida con los perros. Y también me acuerdo que uno de ustedes le preguntó, creo que fue Sabachi, que le preguntó a Berta, ¿qué es lo más hermoso que ha visto? ¿O qué es lo más hermoso de Bracadia? Y Berta también dijo algo muy bonito, que ahora estaría parafraseándome a mí misma, entonces no podría replicar exactamente lo que dije, pero Berta dijo algo así como que para ella lo más bonito, lo que más le gusta proteger de Bracadia es envejecer tranquilamente. Y ella asocia esto a una imagen que tiene, que Berta ser paladina de Bracadia está muy relacionada al clero de Canopus, el dios protector de Bracadia. Y en el templo de Canopus hay un lugar que es como un asilo donde la gente, los ancianos que están enfermos pueden ir a descansar y como
atienden todas sus necesidades básicas como comida y baño y techo, pueden como pasar sus últimos días ahí. Y también los perros viejos que no tienen hogar están ahí con los ancianos. Entonces Berta tiene esa imagen como de ancianos tomando el sol sentados en una terraza con perros a su alrededor. Y para ella eso es lo que hay que defender de Bracadia. Esa es la paz de Bracadia. Una mamá muy hermosa, la verdad. Muy bonita, poético. Muy bonito. Que también a todos nosotros nos gustan mucho los perros. Entonces yo creo que también... Yo justo iba a decir así como... creo que el objetivo de varios ahí del grupo. Sí. Envejecer ahí con tu mascota y vivir tus últimos años tranquilo. Sí, pues tranqui, haciéndole cariño a un ser peludo. Sí, yo creo que el sueño de muchos, de hecho. Ese es el sueño chileno. El sueño chileno. Como el sueño americano y el sueño chileno. Mucho mejor que el sueño americano porque tiene su paipilla. Sí, tiene su paipilla. Bueno, cuando estuvimos ahí hicimos diferentes cosas. Sabachi hizo el hechizo para invocar a su Phantom Steed por primera vez. Sí. Folken se fue a pescar, porque como viene de Ciberna sabe muy bien pescar. Y Galas se fue a mariscar cosas y entre medio de eso encontró una pata saliendo de una roca. Sí. Y era nada más ni nada menos que Patches, el Goblin Mercader. De la bolsa de objetos de Patches que está en nuestro Patreon. Así es. Ese ya está el preview por si acaso. Sí. Y Patches inmediatamente salió muy creído de la bolsa. Salió hablando y negociando inmediatamente. Y se acercó a... creo que a Berta específicamente a ofrecerle hacer un trato con él. Patches tiene esta bolsa mágica en la que tú puedes dejar algo y te va a entregar algo del mismo valor. El tema es que es relativo porque la bolsa interactúa con muchos lugares al mismo tiempo. Para ganar algo de igual valor debe perderse. Exactamente. Pensábamos que esa era la única regla de la vida. Exactamente. Entonces, no consiguieron muchos objetos ahí porque a mi parecer identificaron rápidamente el peligro de la bolsa. Entonces no siguieron jugando mucho con ella, pero sí sacaron una armadura extraña. Sí, llena de ojos. Sí, no me acuerdo cuál era el nombre de la armadura. Según yo no dijiste... No, sí lo dije, es que era, era como Lucila el nombre. Yo no lo anoté al menos, así que... Pero ocuparon Identify. ¿Y qué fue lo que identificaron? Si me refresca la memoria. No. Creo que Felipe la tiene, la armadura. Corbon la tiene en su inventario. Sí. Bueno, ya vamos a ver más adelante que tiene esa armadura, pero... También sacamos una gaita. También sacaron una gaita y descubrieron que... Berta sabía tocar la gaita, ¿no? Sí. Sí. Y interactuaron también con uno de los aventureros que rescataron en la compostera, que estaba dibujando lo que estaba viendo y descubrieron que dibujaba muy bien. Y él les muestra el resto de sus dibujos y se dieron cuenta de que es un observador de dragones. Sí. Un observador de dragones junior. Y tenía dibujos de merodeadores de cromo, de cosas así. Galas le preguntó cómo matar un Corvox sombrío. No, porque eso se le había preguntado al gallo del campamento. Fue eso. Al dracofelino umbrío. Sí. Y no me acuerdo qué te dijo, pero le dio un buen consejo. Sí, le dijo que nunca tenía que agarrarlo con las manos, que era lo que Galas había hecho cuando estuvo. Claro, le dijo como ocupar una soga, algo así. Y bueno, ya habiendo descansado, se disponen a partir al este, para enfrentarse con la última barrera que tienen antes de poder pasar a la siguiente área. Entre medio de eso fuimos a ver a los micónidos para cambiar los objetos de Patches que no nos servían por cosas que sí nos servían. ¿Sí? ¿Fueron a los micónidos? Sí, de hecho, mira, aquí dije que Folken cambia un silbato de los micónidos por una gaita. Yo cambié el laúd y unos guantes que se movían solos que habíamos encontrado en la partida 1 por un anillo que me hace sentir muy ebrio y enfermo al mismo tiempo. Y Sabachi entregó su armadura vieja con oro y sacó una armadura... No, pero eso fue con Patches. Sí. Eso fue XD. Sí, no vieron a los micónidos, no alcanzaban, porque si iban a ver a los micónidos, se iban a encontrar con la avanzada Goblin. Sí, no, me confundí porque mi nota es que Folken cambia el silbato que le dieron los micónidos por la gaita. Sí. Y camino a ver a las arañas, a enfrentarse a la amenaza de las arañas, se encuentran, gracias a las habilidades de Folken de explorar,
se encuentran con mucho sigilo sin que los detecten a la avanzada luxiana. Y se encuentran con una imagen terrible. A 10 bandidos de Belmar que están arrodillados en fila. Y a Camo, el encadenado, uno de los héroes de Lux, que varias veces le han advertido como no vayan a enfrentarlo al tiro porque el loco es como un nivel más alto. Moliendo a golpes a un bandido. Camo tiene... no se sabe si estaba casteando Zona de la Verdad o algo, pero él sabía si estaban mintiendo o no. Y les estaba preguntando por... les estaba haciendo preguntas específicas. Les preguntó, creo que... les mostró imágenes de ustedes y les preguntó si sabían dónde estaban. Les preguntó qué estaban haciendo acá. Les preguntó, creo que específicamente por Folken. Sí. Y dijeron como que nunca lo habían visto, creo. Y después Claro. sacó imágenes de nosotros también, si no me equivoco. Claro. Y fue una tortura, fue una escena como de tortura bien fuerte porque Camo a veces como en algunos de los interrogatorios, porque siempre terminaba matando a los tipos. Cuando alguien suplicaba por su vida, les daba una espada y le decía que matara al siguiente en la fila. Ah, sí. Y solo si lo hacían les permitía unirse al ejército de Lux. Ujú. Y un par de bandidos hicieron eso. Savage vio esta escena con mucho odio por todos lados, odio por Lux y odio por los Belmarianos, porque fueron mercenarios Belmarianos los que saquearon la ciudad donde él vivía. Así que después de eso continuaron explorando y finalmente llegaron al Templo de las Arañas. Un templo que no se sabe de quién era originalmente, estaba tapado ante la araña, y se acercaron esperando un combate. Y ahí es cuando aparece un esqueleto Ujú. que se asoma a través del templo y con una voz muy sombría les dice que les va a permitir entrar, pero en son de paz. Ustedes piensan devolverse, pero ven que están rodeados por esqueletos. Y dicen, ya, ok. No, porque Corbon saca la cuenta y dice que yo creo que puedo dominar a 5 y después tenemos que pelear con 80. No sería la primera vez que nos piteamos una fila de no muertos, weón. Sí. Así que vuelven. O sea, entran al templo. Y identifican muchas arañas en el templo que están haciendo sus cosas, arañas gigantes, que parecen estar actuando de forma consciente. Y finalmente llegan a un altar donde hay una araña gigante que es como una Sicaridae, que son unas arañas que son como planas, que está pegada en la pared y que está con sus hilos controlando a este esqueleto. Y cuando se acercan a ella, la araña va y cuelga el esqueleto en una pared donde tiene varios esqueletos con distintos atuendos. Y ahí la araña se presenta como Yafofi, la regenta de las arañas. Y Yafofi les dice que les da la bienvenida. Ustedes algo querían. Ustedes le piden a Yafofi si pueden pasar por la barrera que ella puso, que las arañas pusieron una barrera como con trampas de hilo. Y Yafofi dice que no quiere dejarlos pasar, pero no porque esté intentando proteger a nadie, sino porque las arañas son conscientes de la maldición que hay en Galmor. Y ella les dice que la maldición se fortalece por la muerte. Entonces dice que no quiere dejar pasar a nadie que sea débil, porque si no la maldición se va a fortalecer, y si la maldición se sigue haciendo más fuerte, las arañas van a estar en mayor peligro. Les comenta que las arañas vienen del centro del continente y escapan a las orillas donde están más seguras en la jungla. Y que de hecho que ahora que no están las plantas malditas, están muy seguras las arañas, entonces no quieren cambiar esto y no. Entonces convencen a Yafofi de que los deje demostrarle que son guerreros fuertes y lo hace pelear con uno de sus hijos. Y ahí pelean con... no me acuerdo cuál era el nombre de esta araña, que todas las arañas tenían nombres muy extraños, pero pelean con una araña que ocupaba escudos. Pelean con esta araña con escudos, la vencen, tienen la oportunidad de matarla, pero le perdonan la vida. Entonces Yafofi les permite pasar y quedan en buenas con las arañas, porque yo creo que si hubiesen matado tal vez a esta araña, Yafofi lo hubiese permitido pasar, pero lo hubiese dicho nunca vuelvan. En cambio, ustedes demostraron compasión por las arañas, que es más de lo que cualquier otro aventurero hubiese hecho con estas criaturas, y pudieron acceder al mercado de las arañas, que también fue entretenido. Y ahí en el mercado de las arañas entendieron hartas cosas. Para empezar, las arañas no eran malas.
Y eso, al menos a mi parecer como DM, fue importante porque te deja en claro que no todos los monstruos, y algo que hemos estado explorando un poco en esta partida, que no todos los monstruos son malos. Como los monstruos son monstruos y tienen que hacer cosas de monstruos, tienen que comer, los humanos están dentro de su cadena alimenticia y ellos simplemente están arriba, como pasa con las arpías. Pero también tienen la capacidad de hacer alianzas y también sienten cariño y tienen esta sensación de comunidad, como pasa con los miconios. Entonces pasan hartas cosas bien lindas, interactúan ahí con las arañas. Aprenden que las arañas ahí hacen títeres, que son estos, lo hacen con los esqueletos que encuentran. Y a Corbon le interesa mucho porque cacha que ahí puede conseguir algún esqueleto que sea como de más alto nivel. Un esqueleto bacán, como un esqueleto de un orco, de un ogro, de algo así fuerte. También me acuerdo que en un momento a Galat se le empiezan a subir arañas chiquititas, porque empiezan, no me acuerdo quién, hicieron algo para entender a la araña o alguien habló con la araña. Era alguien que creo que habló con la araña, no me acuerdo cómo era. Sabachi casteó entender lenguajes y hizo una conexión mental entre todos ustedes por sus poderes psíquicos y por eso podían entender a la araña. Y la araña estaban alto. Y querían subirse a Galat y Galat como... Pero al final eran muchos y subieron igual, bueno, fue como... Sí, y también conocieron a otra araña que, de esta araña no me acuerdo cómo se llama, pero era una araña exploradora. Y algo comerciaron con la araña o algo conversaron con la araña. Ya me acordé, la araña les contó que había viajado más allá de la barrera. Le habló sobre cómo la maldición se fortalecía. Y ahí ustedes entienden todo el tema, o sea, conocen por primera vez cómo funciona más o menos la maldición de Galmor. Y entienden que es un tema de capas, como un poco como en Made in Abyss. Entonces Corbon pregunta como entonces la maldición se va a ir haciendo más fuerte a medida que avancemos. Y reciben una confirmación. Entonces saben que a medida vayan adentrándose al continente, los no muertos van a ser más fuertes, los nigromantes también. Y la oscuridad va a ser más grande. Y hasta ahora la maldición acá solo era que los muertos se levantaban. Pero más adelante la maldición va cambiando y va a tener efectos secundarios más brígidos que van a ir afectándolos más. Y con eso creo que concluimos la partida. Sí, porque yo tenía sueñito. Sí. Es que no me tomé el Samaxi ese día y después me tomé un café. Sí. Y por el déficit atencional medio sueño porque era el primer café y... Sí, me pasa caleta eso. Y Terrible bueno... idea. Como dije, tal vez no fue una partida tan emocionante como la última, pero fue una partida en la que aprendimos mucho del mundo. Sí. Hubo mucho roleplay, me gusta mucho eso. Sí, hubo caleta de roleplay. Pudieron interactuar harto con NPCs. Como me gusta que estén hablando más con Lady Berta y la vayan conociendo más y sepan cuáles son los motivos de este caballero tan estoico que es ella. Porque Lady Berta se ve como una mole que tiene una misión y la va a cumplir. Y que va a morir por Bracadia, pero fue bacán entender por qué quiere morir por Bracadia. Ir cachando qué es lo que ve ella en su país que ve tanto... que ve tan digno de defender. Y eso fue en general una partida redondita. Tengo más cosas planeadas para la siguiente partida, porque ya la siguiente partida... hay dos cosas que no se han visto, que es que son los goblins y los luxianos. Entonces, la siguiente partida van a ver qué hacen con los goblins y qué hacen con los luxianos que quedan acá. Yo creo que quizás va a haber algún combate. Si no, puede ser que los ignoren por completo y avancen derecho a la siguiente parte, que es el desierto. Va a estar muy bien. Y eso, pues. ¿Y eso? Eso fue Galmor, partida número 8. Sí. Ya, tengo que jugar de nuevo. Sí. Y recordando el Galmor anterior, ya me acordé exactamente cómo fue la narración que partió toda esta temática que hemos ido siguiendo y que después tú también te sumaste con Fluviona. Yo les pedí a todos que partieran cerrando los ojos. Verdad. ¿Cachai? Entonces tenían todos los ojos cerrados y yo partí narrando como Lord Ello. Sacando la grabadora, güey. ¿Cachai? Partí narrando como Lord Ello y en un momento solo dije, entonces Lord Ello dijo, hágase la luz. Y todo fue creado. Y ahí ustedes abrieron los ojos y partimos la narración del día. Verdad. Sí. Sí, me acuerdo que ese fue como mi chispazo de inspiración. De ahí lo siguiente fue, bueno, todas las que siguieron. Y después en la partida número 1 de Fluviona, tú hiciste la narración del consejo. Sí. Que es ahí el consejo dijo, háganse los dioses, etc. Iba a corregir eso, que la primera fue háganse los dioses. Claro.
Y después, claro, los dioses hicieron los planetas, todo. Claro. Y también cada uno de los miembros del consejo hizo diferentes cosas. Claro, Sí. cada uno dotó a los mortales con una cualidad, con No, carisma. pero antes de eso, bueno, tendría que revisarlo. Pero... no, sí. Que fueron los dioses los que crearon el tiempo, si no me equivoco, para que todo pudiera ser como apreciado Claro. por los otros dioses, para que todo se moviera. Es muy buena, algún día la van a escuchar. Sí. Pero no voy. Bueno, aparte de eso, algunos anuncios importantes. Bueno, esto ya va a salir después de que probablemente se hayan agotado todos los cupos. Pero esta semana, sí, porque no nos quedan más capítulos guardados en el stock. Esta semana es la noche más larga de Frecuencia Rolera. Y yo por lo menos voy a estar ahí. Mochi está por verse. Yo voy a estar narrando, de hecho. No de ID, sino que un juego que inventamos con Mochi, que es Agentes, que usa el sistema Fugu, que es Fuge Good Enough Build, una cuestión así. Tiene un nombre muy raro, pero es Fugu muy simplificado. Y la idea es que sea como muy interpretativo, va a ser muy bacán. Ojalá alguna de las personas que nos está escuchando vaya a la partida. Y si no, ojalá que nos veamos por ahí. Bueno, también tengo mucha información privilegiada que no puedo contar. Pero se vienen muchas cosas bacanes y estén muy atentos y atentas a el Instagram de Frecuencia Rolera, porque se viene bueno. Bueno, nosotros nos tenemos que poner a trabajar en los 1001 proyectos que tenemos, pero... Sí, hemos tenido bueno, ustedes no lo han notado porque siguen saliendo capítulos, pero hemos tenido Miren, con contarles que en un momento teníamos un mes adelantado de capítulos ya listos, programados. Y ahora no alcanzó eso. Y bueno, ha sido 100% culpa mía. La verdad que he estado un poquito superada por... la salud y la pega. La salud y la pega. Me he enfermado, he tenido que trabajar mucho. Me he encontrado con ascensos y con posibles nuevos ascensos. Entonces... estoy intentando balancear esto de mi vida profesional, la cual respeto mucho, y mi vida personal con el podcast. Pero aún así hemos encontrado estos momentos. Solo que ha sido un pequeño hiatus. Pero bueno, esperemos que con más ascenso también haya más regularidad. Sí, o sea, libre y todo ahí. Si yo llego a tener un artículo 22, te juro, siempre me voy a tirar horario M. No voy a hacer jamás una tarde a no ser que alguien falta su turno y yo vaya a cubrir ese turno. ¿Suena legítimo? No, sí. Pero bueno, creo que sentía que tenía un par de cosas más que avisar, pero bueno, fue la buena. ¿Sí? ¿No te acordás que tenía? No. Nada con frecuencia. Sí, que de frecuencia muchas cosas, pero... Nada con rolearte. Sí, ya pronto debería salir el capítulo con rolearte. No sé cuándo, pero pronto debería salir. Así que también estén atentos a eso, a rolearte. Yo creo que pronto también voy a ir de nuevo a donde Pretextos de Rol. Así que también muy atentos y atentas a Pretextos de Rol. Y eso, ojalá nos sigamos viendo. Ojalá haya más eventos en los que podamos ir. Y nada, muchos saludos a todos. Chao, chao. Chau, chau. Si te gustó el capítulo, por favor déjanos un like, comentario y suscríbete. De verdad nos ayudaría muchísimo. La Taberna de Roca Roja es auspiciada por nosotros mismos junto a nuestros patrones en Patreon. Agradecemos cariñosamente a Perla y a Felipe por su contribución al canal. Tú también puedes apoyar a la taberna en patreon.com/la taberna de Roca Roja. O si prefieres hacer una sola donación, puedes aportarnos en coffee.com/la taberna de Roca Roja. Puedes seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify, además de conversar con nosotros en Discord. La Taberna de Roca Roja es una producción de Diego Fischer y Moira Cataldo. Cuenta con licencia Creative Commons de atribución y compartir igual. Para ver una copia de esta licencia, visita el link en la descripción del capítulo.